hemos visto que un problema que expertos internacionales, vino gente de Estados Unidos, trajeron gente de un sinfín de lugares para tratar de solucionar el problema histórico de la inseguridad. Se creía imposible, de hecho, que este problema algún día fuera a terminar. No lo digo solo yo, lo dicen un montón de expertos que han venido incluso acá a tu programa, Natán. Sí. Y ellos decían, yo sí creía que tal vez el frente, porque como habían sido guerrilleros y habían tenido ya esa experiencia de guerra y conflictos, iban a poder solucionar, no lo solucionaron. Grandes potencias nos dieron asesoría, entre comillas, al respecto y nunca se solucionaba. Entonces, quizás más que el hecho de la seguridad que tenemos ahora, es el punto de que se logró resolver un problema que se creía imposible de resolver en El Salvador, al grado que los salvadoreños habíamos normalizado ya esta vida. Si vos te subías y te parecía un pandillero en un autobús, ya era como ya ni modo, normal, pues. Veías escenas trágicas en la calle y lo que hacías era pasar de largo únicamente, pues. Pasabas a la par, pasabas viendo. Apareció una famosa fotografía que desgraciadamente tuve la oportunidad de ver esa escena incluso antes de que tomaran la fotografía. Y sumamente triste. Estaba en una esquina una venta de helados, formal, ¿verdad? No voy a decir la marca, ¿verdad? Pero una venta de sorbetes, como le decimos nosotros. Y justo en la esquina estaban los juegos para los niños. Entonces vos llegaste, comías tu sorbete y estaban los niños jugando. Y justo en esa esquina, ellos estaban como en una terracita, abajo en la calle había un cuerpo. Era un vendedor que ahí lo habían dejado, llegaron, le dispararon, le dieron una ráfaga, quedó ahí y los niños estaban jugando arriba. Los niños jugando acá y el cuerpo estaba acá. Lo habíamos normalizado completamente. La gente ahí ni siquiera alejó a los niños de la escena ni nada. Fue como, ya lo van a venir a levantar. Era sumamente triste, pues, pero ya los salvadoreños ya habíamos normalizado esto. Y te repito, el punto acá es el hecho de que se logró resolver un problema que creíamos imposible, más que la misma seguridad. Y ahí nos damos cuenta de la capacidad que tenemos los seres humanos y los salvadoreños para poder resolver problemas grandes y problemas fundamentales que sí se pueden resolver y que nos han pasado diciendo que no se puede resolver. Ellos van a tener la esperanza, yo le voy a dar ahorita y después le voy a pedir. Ya pasó. Roy García llegó con esa esperanza. Vamos a soltar dinero, voy a poner aquí nuevas ideas no sé qué en Estados Unidos y voy a hacer mi grupo. Después de esperar haber vuelto y no le dieron nada. Hay quien aprende a golpes propios y hay quien aprende a golpes de otros. Yo toda la vida me ha gustado aprender a golpes de otros. Porque sí, pues sí, mirar el espejote, pues mirar el espejote, pues sí. No, pero te lo comento porque la queja ahora mismo es que es una elección desigual, dispareja, en el sentido de que los financistas que tenía Arena, que tenía el FMLN, hoy están financiando a el partido Nuevas Ideas. Y no tienen deuda política y que también eso en parte tiene que ver con el querer destruir estos partidos políticos. Sí, no, si estoy pobrecito, ¿verdad? Pero en 2019, cuando Nayib Bukele no tenía ni partido político, no le inscribieron al partido político, el FMLN estaba en el gobierno, Arena y el FMLN tenían la mayoría en la Asamblea Legislativa. O sea, no me pueden venir a decir que en ese momento no era una elección desigual. Entonces, ¿y por qué ganó? O sea, pues sí, pero o sea, el único elemento que tenía para ganar y que el único elemento que tenía a su favor era que tenía el beneplácito de todo el pueblo salvadoreño. Sí. Bueno, de la mayoría. Bueno, sí, tenés razón. En realidad fue una elección cuesta arriba que gana el presidente por el caudal de votos que le entrega el pueblo salvadoreño. O sea, digamos que dinero como para hacer una campaña millonaria como la que hizo Carlos Calleja, como la que hizo inclusive Hugo Martínez, no había. Y era una campaña desigual. Porque todos atacándolo a él. En Vaca. Y ahora la tenés igual, todos lo están atacando a él, pero... Sí. Entonces el presidente, en aquel momento como alcalde, se enfrenta a la misma mafia, primero a la de Arena y luego a la de su mismo partido. Y todos los salvadoreños observando como se está enfrentando a los mismos partidos políticos, a los que tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa, al mismo presidente de la República y a todos en general. Sí. Entonces ahí la gente viene y le da ese voto de confianza y dice, no, este tipo, o sea, de verdad, uno,
hace lo que dice. Y debería ser lo normal, pues, que si nosotros decimos algo, hacerlo. Y luego dice la gente, bueno, se está enfrentando a estas mafias y de verdad quienes nos han traído los enormes problemas de este país han sido Arena y el FMLN. Y esta persona se está enfrentando a ellos. Entonces yo quiero ser parte del enfrentamiento que esta persona tiene con estos partidos políticos. Vamos a las elecciones, él se tira como candidato, el pueblo lo respalda y vence a Arena y al FMLN. Y viene este terrible descalabro político en la sociedad salvadoreña, el terremoto que decían ellos. Pero si es que realmente no era un terremoto, era una pequeña varita que solamente tenías que moverla para que todo se cayera. Y luego viene y se enfrenta a las pandillas. Se había enfrentado primero a la peor de las mafias del Salvador, los partidos políticos, y yo creo que incluso hasta fue más fácil para él enfrentarse a las pandillas. O sea, ya tenía el respaldo de la población. O sea, ¿eran más peligrosas las mafias políticas, crees tú? Por supuesto, por supuesto. ¿Que las mismas pandillas? Exactamente, por supuesto, te lo puedo asegurar. Entonces... Bueno, los grupos de pandillas se timaron a los dos partidos políticos más importantes de este país, ¿va? Te digo, se los timaron porque le sacaron billetes y hasta los grabaron. Sí. Y después hasta ellos mismos filtraron esos videos a sus fuentes periodísticas con las que acostumbraban tener comunicación. Sí, ¿va? Pero ellos eran el candado. O sea, si no quitabas a esa mafia primero, no podías enfrentarte a los demás. O sea que lo que pasó en el 2021, que hizo el pueblo salvadoreño de quitarle poder a las mafias políticas que tú denominas como mafias políticas de la Asamblea Legislativa, era parte del camino, el mecanismo, la llave para poder erradicar las pandillas. Exacto. O sea, qué fuerte. Es que no podía ser de otra forma. Estrategia. Los políticos durmiendo en la misma cama con los pandillas. Y lo hablamos en un análisis la vez pasada. Y te dije, imagínate que Arena prefirió negociar con las pandillas antes que negociar con el FMLN. Y el FMLN prefirió negociar con las pandillas antes que con Arena. Entonces, el pueblo observante de todo esto, sabio como tú bien lo has dicho, dice, no, él se ha enfrentado a estas mafias políticas y ahora hemos visto que se ha enfrentado y ha derrotado a las pandillas. Fíjate que un día, creo que era cerca del 2005, yo andaba un libro que hablaba de la historia de El Salvador. Y un día lo andaba cargando en mi casa y mi papá me vio que iba a salir con él y me detuvo. Mira, me dice, mostrame ese libro, me dijo. Y se lo mostré y era de historia de El Salvador. Y es peligroso que andes en la calle con ese libro. ¿Por qué, vea? ¿Qué sucede, vea? Luego entendí que mi cerebro tratando de descifrar lo que mi papá me había dicho, yo en ese momento le dije, sí, no, voy a tener cuidado. No entendí por qué, yo solo seguí la indicación de mi papá, porque si me lo estaba diciendo era para algo bueno, pues. Y ya luego pensando al respecto, reflexioné que mi papá había vivido la época del conflicto armado. De hecho, donde nosotros crecimos, mis mismos papás cuentan que les tocó poner sacos de arena para la ofensiva. Y enfrente de la casa hay un sinfín de disparos, en un muro grande, ahí están todavía los disparos, todavía se logran ver. Y caí en la cuenta de que mi papá había vivido esa época del conflicto en la que era peligroso incluso el libro que podías cargar en la mano y que por eso él me decía esto. Entonces, yo salía y tenías el miedo de que las mismas autoridades te confundieran con los pandilleros, porque eras joven, simplemente por ser joven. Y tenías el miedo de que los pandilleros te confundieran con otro pandillero. Entonces tenías miedo de los dos lados. Y vos decías, ¿y qué hago entonces? Pues vea, lo que te tocaba era salir y entender las señales y saber en qué lugar caminar, en qué lugares, qué bus te podías subir, a qué horas podías andar, en qué asiento debías sentarte, ver a todos los lados de las... Y vivías con una psicosis bien complicada. Pero ahora que nos quieran venir a decir que la gente no va a expresarse en las encuestas, si es que lo primero que debería decirte el encuestador es que la encuesta es anónima. O sea, y el mismo encuestador tiene que garantizarte que tu opinión es anónima. Sí, claro. Pero ahora que nos vengan a decir no, es que la gente tiene miedo, como si fuese el Big Brother en El Salvador. ¿Verdad? Bueno, pues fíjate que, de verdad que eso creo que fue lo más interesante en el momento que dice, en El Salvador no está en peligro la democracia porque nunca ha existido. Qué bueno que lo reconozca, de verdad que es lo que
hemos estado luchando para que la sociedad en general, bueno, creo que la sociedad en general lo entiende, pero estos pequeños sectores de oposición no terminan de entenderlo por sus ideas viejas que les han vendido y que se siguen creyendo de que la democracia pues existe y etcétera. Y yo le respondí hace poco a un mal llamado periodista que es como ellos que decían que vendían noticias de verdad, pero era una falsedad de la que vendían por otras partes, y bajo el agua metían ahí algunas falsedades también en esas noticias que ellos decían que vendían de verdad. Y es que eso es lo que no terminan de entender ellos, que la democracia nunca ha existido en el país. Lo que te decía es letra muerta, ha sido letra muerta, y estamos trabajando y pasando ese proceso de transición para que realmente se cumpla esta democracia. Yo lo he dicho varias veces acá en el programa, a El Salvador le conviene una oposición, pero propositiva, una que de verdad diga lo que estamos haciendo está bien, pero lo podemos hacer aún mejor, etc. Y lo del partido hegemónico, imagínate que si El Salvador al final define, los salvadoreños como tal definimos, que en este momento de la historia en El Salvador no existen actores políticos que tengan la suficiente capacidad de representar un sector distinto o una visión distinta de país, no es culpa de los salvadoreños, no es culpa de la mayoría de salvadoreños. Es culpa de estas mismas opciones que no han sabido desempeñar un papel dentro de la vida política de El Salvador. Y simplemente por el hecho de la pluralidad como tal, eso no implica que vos necesites un camarógrafo y pongas al primero que se ponga enfrente. Vos querés a alguien capacitado de hacer su trabajo, alguien que te aporte, alguien que te abone al trabajo. Pero no solo por el hecho de que necesites un camarógrafo lo vas a poner, solo porque ni modo, ¿vea? O sea, solo ponete aquí y mirá que no se apague. Es lo mínimo que podrías hacer. Y de paso te va a preguntar, mire, no sé si se apagó. Entonces, no puedes hacer eso con una sociedad entera. Aparte de eso, llegaron a hablar también de otros procesos. La cuestión es que yo no veo, por ejemplo, ni al mismo candidato de presidencial de Arena, no ves al presidente del COENA. Y bueno, llegaron a leer básicamente, pues como cualquier exposición de básica. Entonces, no hay argumentos. Y fíjate que ¿cómo se les ocurre decir que hay verificación, que quitan la verificación biométrica para la elección presencial en el extranjero? O sea, una verificación biométrica se hace cuando no estás presente en el lugar. Porque si quieren verificación biométrica, entonces pongámosla también acá en El Salvador, cuando la gente llega al lugar. No, yo sé que tiene verificación biométrica el que va a votar electrónico remoto. Electrónico remoto, exacto, que no va a llegar. Sí, que no va a llegar. Y ellos llegaron a decir que a denunciar que habían quitado. Porque si es que si se quita es porque es innecesario. Si vos ya estás presente ahí con tu DUI. Sí, te están viendo, te dan las papeletas. Exacto. Entonces no sé qué se imaginan, pues quizás creen que va a llegar la gente como con las películas, ¿verdad? Que tenés una especie de máscara que te logra hacer el rostro de otra persona y nadie lo logra detectar, no sé. Pero ahí te das cuenta pues de la ignorancia que tiene respecto a estos temas. Y es la gente que te mencionaba en el bloque anterior. Es gente que le han dado el micrófono, se ha tomado el micrófono porque tiene el valor de llegar y tomar el micrófono. Como el mismo señor que tú mencionas que intentó explicar a qué habían llegado y no sabía ni qué decir. Bueno, o no hay otro valorudo, ¿verdad? ¿Tú crees que eso hubiese pasado cuando Murray Mesa era parte del COENA? Cuando Baldocchi era parte del... Eso no hubiera pasado, jamás, nunca. O sea, bueno, obviamente ese es el punto en el que están. Esas cosas, lejos de beneficiarlos, los afectan. Sí. Y no solamente los afectan con la gente que apoya al presidente, sino con la misma gente que no apoya al presidente, que quisiera apoyarlos a ellos, pero ven las cosas que llegan a hacer y dicen, bueno, o sea, ¿para qué? Y ahí las encuestas continúan bajando. Pero es que fíjate que acá el planteamiento que hacen es que el ser humano se debe a la Constitución. No, es que la Constitución dice, y todos tenemos que apegarnos a lo que diga la Constitución. Pero no, el fin último es el ser humano. Pues.
no debería ser al revés. No debería ser que la Constitución se debe al ciudadano, la Constitución se debe al ser humano, la Constitución se debe a la realidad política, social y económica que vive el ser humano para que pueda vivir bien, para que podamos desarrollarnos, etc. Entonces, parte terriblemente mal el inicio de la premisa de estas personas que dicen es que todos como sociedad nos debemos a lo que diga la Constitución. Pero si es que en este momento todos estamos en una situación, o al menos todos estábamos en una situación de inseguridad, en la que esa Constitución, su principio esencial que era proteger al ser humano, no se cumplía por cómo se estaba interpretando y todas las acciones que se estaban haciendo, debíamos de cambiar la forma de hacer las cosas cumpliendo esta base fundamental de la Constitución que es el ser humano. Y poner la Constitución al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la Constitución. Y ahí viene el planteamiento que dicen otros, ¿y por qué no cambian la Constitución? Y que no sé qué. Y eso estoy seguro que se va a dar. Sí. Ese cambio se va a dar, pero una nueva Constitución, ¿crees tú? Es necesario. ¿O reformas a esta? No sé exactamente qué van a hacer, me gustaría saberlo o ser parte del proceso, pero no es el caso. Sea independientemente si sea una reforma a esta Constitución o una nueva Constitución, estoy seguro que sí se va a hacer respetando este principio fundamental que es el ser humano como principio del Estado, principio del gobierno. Entonces, es lo que necesitamos. Estará el tiempo adecuado para que hagamos esto y la forma adecuada en la que se debe de hacer. Hasta el momento se nos ha demostrado de que no se ha hecho de ninguna otra forma, sino que de la mejor forma posible. Estoy seguro que así será. Así que se quedan de verdad demasiado cortos, otra vez con estos paradigmas viejos, al querer decirnos pues que no debemos respetar lo que los salvadoreños quieran para su futuro, porque estás violando, en ese mismo instante estás violando el principio fundamental de la Constitución, que es ser como fin último el ser humano.